palabra. Señor, tú sabes cuánta ansiedad, cuánto deseo que en mi corazón esta predicación en particular cale en lo profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas. Pero así como lo he entendido en el camino, pasar de la religión y de la religiosidad a comprender el Evangelio es un milagro. Por eso nosotros juntos rogamos la asistencia de tu Espíritu, que nos convence de pecado, que abre nuestro entendimiento, que nos deja vernos tal cual somos y que nos deja verte tal cual eres, para así poder entender la urgencia de Jesús en nuestra vida, pero también la belleza, la dulzura de la cruz para nosotros. Ven por favor y haz esta obra hoy, trae vida hoy a nosotros. Y oro que muchos, Señor, podamos sentir que se desbaratan estructuras que hemos estado abrazando quizás por años. Danos eso, Señor, danos un nuevo nacimiento hoy. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Evangelio lo cambia todo. Ahí tenemos una presentación que nos va a ir guiando. Ustedes recuerdan que este tiempo hemos venido hablando de las marcas de un discípulo, y esas marcas han oscilado en varias cositas. Vamos a recordarlas. La que se lleve. Bueno, a veces las digo otra vez. Las marcas de un discípulo que giran en torno a 4 grandes bloques, que es la devoción, la comunión, la transformación y la misión. ¿Sí? Cada una de esas se ramifica en unas características puntuales, como por ejemplo, la devoción. ¿Cómo se nota que una persona ha crecido en esta área de su vida en la devoción? Por la forma en que vive en la palabra de Dios, que vive una vida de oración, una vida sujeta a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona ha llegado a tener como comunión? Porque es una persona que ha llegado a pertenecer, no solamente como que pasea por las iglesias, sino que ha entendido la importancia de la iglesia local y en ella sirve, se congrega y da. ¿Cómo sabemos que una persona ha llegado a experimentar transformación? Que son todas las predicaciones que hemos venido haciendo estas semanas anteriores. Porque muestra en su vida, santidad en el carácter y en las acciones que hace, perseverancia en medio del sufrimiento y una alta disposición a la generosidad o al sacrificio. Y por último, que vimos hace 8 días, cómo vemos que una persona realmente ha llegado como a comprender el Evangelio y a tener cada vez más ese sabor de un discípulo de Cristo, porque se involucra activamente en la misión de Dios de restaurar esta creación a través del discipulado, del trabajo por la justicia y la misericordia, y por la vocación que está puesta en servicio del reino de Dios. ¿Qué les ha llamado la atención más de estas marcas que hemos visto? ¿Alguna marca en particular que dices, ve, yo no había pensado en eso? ¿O esa es un área que yo quiero explorar? ¿Cuál les llamó la atención? No tienen que confesar el pecado, solamente la marca. La misión. Todas son necesarias. Pero a veces uno se como que, uy, está la misión, ¿qué más? La devoción, la devoción forma un pilar importante para que la sociedad. Y vamos a ver eso, por qué devoción está alrededor y no en el centro. ¿Qué más? Transformación. La transformación. A ver por ahí atrás. Algo. ¿Cuál te llamó la atención? Fer. Una pregunta. ¿La fe está en cuál? ¿En la devoción? ¿La fe es como...? Vamos a ver eso hoy.
Están ansiosos por la predicación, dice. Gracias. Pablo, La comunión, la comunión. por sintonizarse uno y aprender a escuchar la dirección del Señor. ¿Cómo al describir esto, yo no sé si ustedes sienten que eso es como un metro para uno medirse? De hecho, arrancamos el año haciendo una encuesta para mirar dónde estábamos, ¿la recuerdan? ¿Cómo te hacen sentir estas marcas a ti? ¿Te hacen sentir como esperanzado? ¿O te hacen sentir culpable? ¿O te hacen sentir enojado? Si tú pensaras hoy que Dios te está viendo a la luz de estas marcas en este momento, yo quiero que pienses un momentico, no me lo tienes que contestar. ¿Cómo se vería el rostro de Dios? Si Dios en este momento está viendo estas marcas de lo que es un discípulo maduro y te ve a ti, ¿cómo es la expresión del rostro de Dios? No me tienes que contestar, solamente para ti. ¿Te imaginas que Dios está como decepcionado contigo? ¿O quizás Dios está enojado, enfadado contigo? ¿O realmente como que ya es indiferente a lo que hagas o dejes de hacer? De pronto estás pensando que Dios en este momento de tu vida está diciendo, mira, organícese de una vez. O deberías estar haciendo más por mí. O deberías estar esforzándote más. O, mira, es que siempre es lo mismo contigo. ¿Cuándo vas a cambiar? Esa pregunta es muy importante, porque es una pregunta diagnóstica para nosotros. Si hoy tú te imaginas al hacer este ejercicio a Dios de una manera diferente, a que Él está completamente satisfecho contigo a causa de lo que Jesús ha hecho por ti, si el rostro que tú ves de Dios no es un rostro de agrado, sino de enojo, o de desprecio, o de frustración, o de cansancio contigo, seguramente, mis hermanos, es que tú has estado viviendo en una religión. Y por eso siento que esto es tan importante entenderlo hoy. Porque básicamente, cuando nuestras acciones nos llevan a pensar que Dios nos ve de esa manera, quiere decir que nuestra fe está apoyada sobre nuestras obras. Es decir, la salvación, el amor y la bendición de Dios está soportado sobre lo que yo haga o deje de hacer, y no en la obra de Jesús. Estuve buscando para esta predicación como algún testimonio de qué es esto, de qué es ese cambio. Algunos le dicen como que pum, como que cayó en cuenta, como que le cayó la moneda y despertó. Y obviamente hay mucha gente muy bella que ha descubierto esta gracia del Señor. Pero honestamente quería compartir con ustedes mi testimonio de cómo pasó eso en mi vida. Y yo sé que a veces es como odioso hablar de uno mismo, pero siento que puede ayudar a que sea algo más cercano, porque si les hablo de la conversión de Calvino, o de Lutero, o de Agustín, no, es que esos son ellos, ¿sí me entendés? Pero ustedes me han visto aquí de carne y hueso, un vil pecador más. Y creo que de pronto puede ayudar a entender algo de esto. Este testimonio es un testimonio atípico, porque normalmente uno escucha testimonios de hijos pródigos, ¿no? No, yo estaba pero en la inmunda, y mejor dicho, acabé con de todo y volví al Señor. Este testimonio es el testimonio de, si pensamos en la parábola del hijo pródigo, este es el testimonio del hermano mayor, de que hizo todo bien, todo lo correcto. Yo llegué a la iglesia a los 16 años, en medio de una crisis familiar y económica muy grande que realmente como que colapsó todo lo que era seguro en mi vida. Todo lo que era seguro en mi vida se colapsó, mi familia y la seguridad económica. En ese momento alguien me habló de Jesús y que Él podía traer mucha paz a mi vida, pues eso era lo que más necesitaba. Así que lo primero que aprendí de Dios
es que Él sí es un Dios que puede traer paz en medio del caos. Porque literalmente por muchos años en mi vida viví en mucho caos en mi casa y Él mostró que podía vivir en paz, tranquilo. Y no solamente eso, sino que como estábamos en una época de crisis, en esas que uno tiene la nevera como una fuente, ¿sí? Agua y luz, y donde la dietica se vuelve arroz, huevo y aguapanela, en ese momento yo también pude ver a Dios como el proveedor, porque milagrosamente pasaban cosas y Él iba trayendo su provisión, el pan de cada día, hasta las deudas, hasta el techo. La iglesia se convirtió para mí en un lugar de escape, ¿cierto? Allí yo me sentía amado por Dios en medio de la alabanza. Bueno, crecí en una iglesia carismática, cuadrangular, entonces me levanté a punta de los carros del faraón y demás cosas, quienes entienden eso. Yo me sentía feliz en la iglesia llegó a ser como algo muy significativo para escapar del caos de la casa. Y fui aprendiendo en el camino a conocer a Dios, a orar y a servir. Casi a mi año de haberme convertido, llegué al Redil, y ahí en la iglesia, en el Redil del Poblado, hice todos los cursos de la iglesia y unas 4 o 5 veces ese retiro de sanidad interior que hacíamos. Varias veces lo hice, varias veces lo hice. Eso acompañado de muchas horas de consejería para sanar como muchos aspectos que estaban quebrados en mi vida. Tuve una mentora preciosa, Carmen Gallego, que se dedicó a mí muchos años. Estando muy joven comencé a ser entrenado ya como un líder de alabanza, un líder de jóvenes y hasta un consejero, entrenado para eso desde muy pelado. Y a los 21 años ya me convertí en un director de alabanza, un líder de jóvenes y un consejero de la iglesia. Me casé a los 22 y un año después estábamos yendo juntos al seminario para estudiar teología a tiempo completo y part-time trabajábamos en la iglesia. A los 26 años, digamos que 10 años después de que había conocido al Señor, estando en el seminario y sirviendo a tiempo completo en el ministerio, experimenté uno de los desiertos más profundos de mi vida. Por eso reconocen a veces el seminario, porque es como un cementerio, es muy difícil atravesarlo. Quienes están ahí saben por qué. Un cementerio en mi fe, yo me sentía literalmente muerto. Mi corazón llegó a endurecerse mucho al Señor. Y en la adoración, lo curioso es que cuando el director de alabanza decía, bueno hermanos, pues confiesen sus pecados al Señor, yo me ponía a pensar y pues yo no tengo nada que confesar. ¿Entendés? Toda la vida me esforcé justamente por hacer lo correcto. Y ya en cierta medida había llegado a dominar los pecados más escandalosos o más visibles, ya por fin los amarré. Después de esto, yo creo que en ese momento, por la misericordia de Dios, vino luz a mi vida. Y una luz que empezó a exponer otros pecados que yo no había visto. ¿Cierto? Cuando uno es creyente, como que bueno, entonces ya no tomo, ya no tengo relaciones por fuera, y se empieza como uno a apartar, ya como que está conservado. Y Dios trajo luz y empezó a mostrar oscuridad, y una oscuridad tenaz. De repente empecé a luchar con cosas que antes no había visto, como el orgullo, la envidia, el egoísmo, pero en especial, y la más dolorosa para mí, es que el Señor comenzó a mostrarme que aunque estaba haciendo todas las cosas correctas, yo no lo amaba a Él. Así que comencé a luchar con mis tiempos devocionales, con la oración, con el gozo de servirle a Él. Estaba literalmente destruido. Estaba haciendo las cosas correctas, en el lugar correcto, aparentemente bien, pero yo por dentro estaba devastado. Y en ese tiempo empezó el Señor a llevarme a darme cuenta de la imposibilidad que tenía de cumplir las cosas que Dios me estaba demandando, las expectativas que tenía sobre mí. Y una y otra vez, los pecados que se empezaron a iluminar me mostraron que ya no los podía dominar, ¿cierto? Y los nuevos eran mucho más difíciles de cuadrar. ¿Cómo se fue este? Se acabó la batería. Yo como el otro. ¿Está sonando? Eso. Aló, ahí sí. Aló, ahí sí.
en ese momento empecé a ser consciente de la gravedad de mi pecado y la culpa que esto me produjo me empezó a llevar más y más y más lejos de Jesús. Pues aunque supuestamente yo comprendía el Evangelio, ya había hecho todos los cursos posibles y yo ya de hecho estaba en el seminario, todo el tiempo viví como si la cruz fuera una segunda oportunidad de Dios. Es decir, Dios como que me llamó, me hizo caer en cuenta de mi pecado hace muchos años atrás y me dio una segunda oportunidad. Me perdonó, pero para que de aquí en adelante me esforzara más. De ahí en adelante entonces todo dependía de mi esfuerzo personal. Y mi situación me demostraba que lo estaba haciendo muy mal. En ese momento leí el prólogo de un libro. En ese momento que estaba ya muy mal en mi vida espiritual, dándome cuenta que yo no podía cumplir las expectativas de Dios y por ende llegando a una culpa muy honda que me empezó a alejar del Señor. Llegó a mis manos este libro, el Evangelio de los Andrajosos, de un sacerdote. Lo abrí y leí este prólogo. Escribí el Evangelio de los Andrajosos con la mira puesta en un público lector determinado. Este libro no es para los superespirituales, no es para los cristianos musculosos que han hecho de John Wayne y no de Jesús su héroe. No es para los académicos que buscarían encerrar a Jesús en la torre de marfil de la exégesis. No es para los ruidosos, los buenos tipos que manipulan al cristianismo haciendo de él un simple llamado a la emoción. No es para los místicos de incógnito que buscan magia en su religión. No es para los cristianos que viven solos en la cima de la montaña y jamás han visto el valle de la desolación. No es para los que sienten temor, para los que no lloran. No es para los celosos defensores de la doctrina que hacen alarde junto al joven rico que dijo: he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. No es para los complacientes que cargan al hombro la mochila de honores, diplomas y buenas obras que les hacen creer que han alcanzado la victoria. No es para los legalistas que preferirían rendir el control de sus almas a las reglas en lugar de correr el riesgo de vivir en unión con Jesús. Si usted sigue ahí leyendo, sepa que el Evangelio de los Andrajosos ha sido escrito para el quebrantado, el despojado, el desgastado. Solo es para los que llevan la penosa carga encima y cambian de mano la pesada valija buscando equilibrar el peso. Es para los de rodillas débiles, para los enclenques que saben que aún no lo han logrado, pero cuyo amor propio les impide aceptar el regalo de la inigualable y sorprendente gracia. Es para los incoherentes y poco estables discípulos que todavía no han aprendido a untar la tostada con una manteca sin que se les rompa. Es para los pobres, los débiles, los hombres y mujeres pecadores con defectos hereditarios y talentos limitados. Es para las vasijas que avanzan sobre pies de barro. Es para el doblegado, el herido, que siente que su vida desilusiona a Dios. Es para los inteligentes que saben que son estúpidos, sinceros discípulos que admiten que son unos bandidos. El Evangelio de los Andrajosos es un libro que escribí para mí y para todo aquel que haya llegado a sentirse desalentado y cansado a lo largo del camino. Me quebré profundamente esa noche al leer este prólogo y recuerdo que lloré y lloré y lloré y lloré y empecé a pensar: gracia. Yo toda mi vida he escuchado la gracia, llevo 10 años de cristiano, pero ahora percatándome de mi pecado, es que por primera vez, luego de esos 10 años de caminar con el Señor, entendiendo supuestamente el Evangelio, comprendí que el Evangelio no era una segunda oportunidad, sino que el Evangelio, la muerte de Jesús en la cruz, era la forma en que Dios ya me había reconciliado con Él. Ya. Ese día me convertí. Y una pasión desbordada por mi Señor comenzó a fluir desde mi corazón. La fuente esa que prometía la samaritana que brotaba dentro de mí empezó a dar borbotones desde adentro. Entendí los textos que una y otra vez había leído, de que el que se le perdona más ama, el que más se le perdona más ama. Comprendí por qué la llaman gracia y en dónde radica el secreto de amar a Dios profundamente.
El secreto estaba en que Él ya me había amado a mí primero. Así llegué a comprender el Evangelio. Quiero esta mañana leer un texto para tratar de comprender de estas marcas cómo es que eso se produce en la vida, cómo se produce. Y quiero que vayan por favor conmigo a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así, podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Ese mensaje, es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Quiero, para estudiar este texto, proponerles que lo estudiemos al revés. ¿Listo? Vamos a estudiarlo al revés, con unas preguntas. Nosotros pensamos que en nuestra vida de fe se trata de lo que nosotros tenemos que hacer, lo que se supone que debemos hacer como cristianos. Y en base a eso nosotros tomamos decisiones en la vida, ¿cierto? Si se supone que yo debo tener más devoción, entonces ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Si se supone que yo debo vivir más santidad en mi vida, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Pero quiero hacer unas preguntas para ver si nosotros logramos entender un poco más cómo es que ese fruto de santidad la Biblia nos dice que se produce. Primera pregunta. Según este texto, ¿cuál es el propósito de Jesús al entregarse por nosotros en la cruz? Versículo 14. Mírenlo ahí en sus Biblias. ¿Cuál es el propósito de Jesús al entregarse por nosotros en la cruz? Versículo 14. Rescatarnos de toda maldad. Exactamente, es un rescate y hacernos un pueblo elegido para Él y dedicado a hacer el bien. Ahora, ¿qué significa eso? Versículo 12. Perdón, 13. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que se ve que uno está apartado del mal? Porque vive con tres características que están ahí. Al 12, perdón. El 12. ¿Qué significa eso de apartarnos del mal? Significa que debemos vivir en este mundo con justicia, piedad o devoción a Dios y con dominio propio, mientras estamos en este mundo aguardando su gloriosa venida. ¿Y qué implica eso para nosotros? ¿Cómo es que nosotros vivimos con justicia, piedad y dominio propio? Cuando aprendemos a rechazar las impiedades y las pasiones mundanas. ¿Ven? Por eso estoy diciendo que vámonos de para atrás para tratar de entender el texto. Ahora, aquí está la clave de todo. ¿Cómo, si el propósito de Dios fue rescatarnos de la maldad y para ser un pueblo dedicado a hacer el bien, y eso implica que nosotros nos apartamos del mal, que practicamos la justicia, la piedad y el dominio propio, y que se requiere de nosotros que rechacemos toda esa vida mundana y la impiedad? ¿Cómo es que nosotros, según este texto bíblico, podemos hacer eso? Por una gracia que nos enseña. Y vamos a ver nuevamente el texto. Los veo como confundidos ahí. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual hace dos cosas: trae salvación, y su gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Aquí necesitamos entender
Entonces, ¿qué es la gracia? Porque nos dice que eso, gracia, es lo que nos enseña, nos entrena, nos capacita, nos habilita para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? ¿Qué es la gracia entonces? Para entender la gracia necesitamos ver en el contexto de Tito qué significa eso. Vamos al capítulo 3, versículo 3 al 8. Más adelante. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y de placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Mira pues ese cuadro descriptivo. Pero, gigante, cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, y nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo, para que, hechos justos, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Según este texto, la gracia es lo que Dios mostró al enviar a Cristo a morir en la cruz para reconciliar a necios, desobedientes, descarriados, maliciosos y envidiosos como nosotros. Eso es la gracia. Que cuando nosotros no merecíamos absolutamente nada de Dios, Dios decidió enviar a Jesús para rescatarnos. Se llama gracia porque no merecíamos esa bondad, ni el amor, ni la misericordia de Dios, sino que ¿qué merecíamos? La ira de Dios. La ira de Dios. Pero por su gracia Él nos hizo justos, cargando sobre Jesús todos nuestros pecados. Todas las expectativas que nosotros no podemos cumplir, las cargó sobre Él. Y ahora, gracias a Jesús, Dios no nos ve a nosotros y el desastre que somos en la vida cristiana, sino que ve la perfección de su Hijo Jesús. En Él nosotros ya no somos culpables, sino que hemos sido hechos justos mediante la fe. Esto es lo que se llama la doctrina de la justificación, que literalmente nos dicen, no nos debes nada. Así como vas a un juzgado y te dicen, mira, estás absuelto, eres justo, te puedo decir, eso es lo que logró Jesús en la cruz para nosotros. Ahora sí, si ven, la gracia no es solamente como un favor no merecido, sino que según el texto que acabamos de leer, la gracia es un mensaje. La gracia es el mensaje del Evangelio que nos recuerda cómo es que Dios ha decidido amar a pecadores como nosotros. Porque sí, por su misericordia, por su bondad. Ahora sí, la gracia, creo que sí, la gracia es entonces las buenas noticias de Jesús. Esas noticias son las que literalmente nos está diciendo que nos enseñan, que nos entrenan, que nos capacitan para cambiar. Muy grueso. Sí. Grueso. Vamos a ver si logramos bajarlo. ¿Cómo se ve eso? En la siguiente diapositiva. ¿Cómo se ve esto? No, esa que dejaste atrás. Esto. ¿Cómo se ve esto en estas marcas? El texto nos está diciendo que entre más nosotros meditamos en la gracia del Señor, en cómo es que Él nos amó a pesar de los pecadores que somos, entre más te apropias de ese mensaje, empiezas a ver cambios en tu vida. Por ejemplo, en la devoción, entre más comprendo el perdón completo que Dios trajo sobre mi pecado, a pesar de que en eso estoy en este momento,
más amor natural siento por aquel que me ha perdonado, más deseos de conocerlo, de ir a su palabra, de estar en oración, de disfrutar del amor gratuito que Él tiene, de abandonar la vida por la cual Él murió para rescatarme. Cuando yo siento el impacto de Jesús que me dice, te amo así como eres, a pesar de todo lo que eres, he decidido amarte a ti. Ese impacto en la vida hace que mi corazón brote amor natural por Dios. La devoción no se fabrica. Tú no puedes decir, bueno, ya me voy a comprometer más a esto. Y ya vamos a ver qué pasa cuando hacemos eso. El Evangelio me libró de las cosas que yo tengo que cumplir, ¿cierto? De lo que se supone que debo hacer. Porque es solo por gracia que yo he sido amado por Dios, aceptado por Él. No es por lo que yo haga o deje de hacer. Él decidió amarme gratuitamente en Jesús. Esto en lugar de alejarme de Dios, como algunos dicen, no, pero es que si predicamos la gracia, entonces la gente va a cogerme de parranda. Esto en lugar de alejarme de Dios, honestamente me da más deseos, porque nadie me ama tal como soy. Frente a todos tengo que fingir, frente a todos tengo que aparentar, o tengo que tratar de agradar, pero este Salvador me está amando gratuitamente. Con la comunión, entre yo más comprendo la maldad y la gravedad de mi pecado, que era tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz, eso de alguna manera me libera para darme cuenta de lo quebrado que yo estoy, para darme cuenta que necesito a otros en la vida, que yo tengo la alta tendencia a que se me endurezca el corazón. Por eso necesito la comunidad de la fe, porque yo no me creo un súper espiritual. Entiendo claramente que mi corazón está dañado hasta la médula, y por eso necesito a otros que me acompañen, que me exhorten, que me animen. Entre más entiendo ese Evangelio, más libertad y más urgencia siento por vincularme a la familia de la fe, porque también entiendo que es que Dios me rescató para adoptarme y ponerme en su familia. En cuanto a la transformación, cuanto más medito en el perdón, en la magnitud de lo que Cristo hizo por mí, que Él me rescató para ser un pueblo dedicado a hacer el bien, realmente más crece mi deseo por dejar atrás todo eso de donde Cristo me sacó. Es decir, si yo he recibido la gracia, ¿para qué tengo que volver al alcoholismo? ¿Para qué tengo que volver a esas relaciones sexuales desordenadas? ¿Para qué? Si el Señor murió justamente por eso. Y ahora todo lo que estaba buscando allá, la aceptación, amor, dignidad, propósito en la vida, todo eso que yo estaba buscando, ahora lo he encontrado en Jesús. Ya no tengo que buscar en ninguna otra parte. Y literalmente, entre más medito en el Evangelio, como que más va cambiando mi corazón, porque más lleno estoy. Ya las otras fuentes no significan nada para mí. Y de alguna manera, entre más entiendo la gracia suya sobre mi vida, cuando más mal me siento con Él, cuando más alejado estoy, cuando menos estoy cumpliendo como las expectativas de Dios sobre mi vida, y siento su perdón, más habilitado me siento para ser misericordioso con el que tampoco es capaz. Cuando entiendo la gravedad de mi pecado y el perdón que Él extendió sobre mí, de alguna manera los pecados que otros cometen contra mí, como que se van reduciendo, y siento mayor libertad de soltarlo, así como fui soltado por Dios. Cuando veo a alguien en necesidad, me mueve la misericordia que Dios mismo tuvo sobre mi vida. Cuando veo a alguien que sufre, yo veo cómo el Señor se humilló por rescatarme a mí, y esto me moviliza desde adentro. Y aun cuando recuerdo que a Dios le costó esto, la separación del Padre, humillarse, dejar el reino y humillarse para rescatarme a mí, de alguna manera esto como que me va dando más libertad para servir, al ver que el Dios, el creador del universo, se agachó con una toallita y limpió los pies. De alguna manera me recuerda y me libera para entender que servir a otro no le quita la grandeza a Jesús. De hecho,
les dijo a los discípulos que los hacía más grandes, que si querían buscar grandeza, que sirvieran a todo el mundo. ¿Ven cómo el Evangelio empieza a transformar la manera en que comprendemos todo en la vida? En cuanto a la misión, cuando el Evangelio ha atravesado mi vida y entiendo que Él murió para que yo tenga vida en Él, yo empiezo a ver alrededor y veo a la gente tan perdida buscando como fuentes de vida en otras partes, que los dejan una y otra vez sedientos y esclavizados a los mismos hábitos que nos sacian la sed. Cuando yo veo el quebrantamiento que hay alrededor mío, y recuerdo que es que el Señor se incomodó para poder salvarme y para traer vida a mi vida, esto me habilita, me moviliza desde adentro para tener compasión y empezar a traer a otros a conocer la misma fuente de vida que yo encontré, a conocer a Jesús. Por eso, mis hermanos, como les digo, meditar en el Evangelio es la clave para que tú puedas ver estas marcas florecer en tu vida. Y hay dos formas en que tú puedes ver las marcas que acabamos de exponer durante toda esta serie. Eso, la siguiente. La primera es que tú puedes ver las marcas como las metas, ¿cierto? Como que allá tenemos que llegar. En nuestra vida de oración, en nuestra vida de servicio, en nuestra generosidad, hasta allá tenemos que llegar. Es como lo que nos falta por ser o lo que nos falta por hacer. Y por eso normalmente cuando vemos esas marcas, en la pregunta que te hacía, uno ¿cómo se siente? Es que yo no llego hasta allá, ¿cierto? Yo no llego hasta allá. Esas marcas, dale, Vivi, por favor. Cuando vemos las marcas y esas cosas que queremos y como expectativas de Dios, nosotros podemos caer en el ciclo del autoesfuerzo, y algunos autores lo han denominado así. Este ciclo es el cristiano que vive su vida así. Se da cuenta por la palabra de Dios, por una exposición bíblica o alguna situación, que está mal, que hay algo que falta en su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, una resolución. Ya, este año sí, me comprometo a esto, aquello otro. Este año sí voy a dejar estas cosas. Este año sí. Y entonces empieza a caminar con mucho esfuerzo personal y logra un éxito por algunas semanas. Uy, no, ya estoy orando más, ya estoy leyendo más la Biblia, ya estoy asistiendo más a la iglesia, ya estoy sacando más mis tiempos devocionales, ya estoy dejando las mentiras, ya estoy dejando la pornografía, ya, ahora sí. Y pasado el tiempo, se desploma y llega nuevamente el fracaso. Otra vez mi carácter, otra vez estas tentaciones, otra vez. No, que necesito esforzarme más. Voy a orar más y voy a ayunar para que el Señor cambie estas cosas de una vez y voy a ponerme tareas. Le meto más esfuerzo. Y eso se establece por un poquito de tiempo. Y después, vuelve el fracaso. Ya no vuelves a querer orar, ya estás alejado de la iglesia hace rato. Y ese fracaso te lleva a la culpa, a sentirte sumamente avergonzado con Dios. Y ahí hay dos opciones. Una, vuelves a hacer otra resolución. No, voy a darle otra vez. Y lo que necesito es esta vez sí hacer esto, o aquello otro. O simplemente como muchos cristianos, decir, el cristianismo no es para mí. Y le preguntas, ¿por qué? Porque yo no puedo vivir esa vida. Yo no soy capaz de vivir como un cristiano. Eso es lo que pasa en el ciclo del autoesfuerzo. Pero vamos a ver cómo es que el Evangelio nos dice que esto no es una meta, sino que es un fruto. Es decir, no es algo que tú alcanzas, sino algo que el Evangelio produce en tu vida. Lo que el Evangelio produce en nuestra vida es eso, un fruto. Y aquí está el ciclo de la renovación que trae el Evangelio. ¿Y cómo es que se diferencia? Pongan cuidado. Lo primero es que con libertad, cuando tú has entendido la obra de Cristo, tú puedes reconocer tu pecado. Es decir, cuando llegas a un grupo reto, tú no dices, no, es que estoy teniendo problemas en mi casa con mi mujer. No, tú dices, ¿sabes qué? Estoy pecando con orgullo contra mi esposa. ¿Sí? Uno ya empieza a identificar qué es lo que pasa. ¿Dónde está lo pecaminoso ahí? Después, uno pasa a entender el corazón. Uno empieza a identificar de dónde viene eso.
¿De dónde son las raíces? ¿Cierto? ¿De dónde está pegado el orgullo de mi corazón? Después, yo llego y confieso, no solamente reconozco mi pecado y entiendo de dónde viene, sino que lo empiezo a confesar. Me arrepiento profundamente delante del Señor. Pero lo siguiente es lo que cambia absolutamente todo. Porque no es como que, bueno, entonces este año voy a ser más humilde. Bueno, no sé cuánto les ha ido bien con eso, pero a mí no. Este año voy a ser más humilde. No. Lo que sigue es apropiarse del Evangelio. Es recordar lo que Cristo ha hecho sobre una persona pecadora como tú. Recordar que Él te ha amado, que te ha perdonado, que ya te ha hecho hijo, que ya no tienes deudas delante de Dios. Increíblemente, uno llega a avergonzarse delante de Dios por eso. Pero es una vergüenza que te produce adoración. Porque uno se pregunta, ¿cómo es que Dios me ama tal como yo soy? Eso es inconcebible. Me apropio de lo que Cristo ha hecho por mí, de lo que Él dice que yo soy en Él. Y luego de eso, camino a pedir ayuda al Espíritu Santo. Porque entiendo que los cambios que necesita mi vida no son solamente de fuerza personal. Y aquí hay decisiones que tomar. Pero si se fijan, el centro del cambio no está en nosotros, sino está en lo que Cristo ya ha hecho. Porque el Evangelio es lo que nos cambia. Yo comencé esta predicación haciendo unas preguntas sobre cómo te sentías con las marcas. Si te sentías con esperanza, te sentías culpable, si sentías que Dios te estaba viendo como desilusionado. Y no quiero pedirles que levanten la mano cuántos sintieron eso, porque la verdad, yo creo que la gran mayoría de nosotros sentimos eso. Como que Dios, en medio de tanto pecado que tenemos, como que va aguantando, como que se desilusiona sobre nosotros. ¿Cierto que sí? Déjenme leerles este texto para orar. Romanos 5. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Escucha esa seguridad. Si cuando eras pecador, Cristo murió por ti, con toda más razón ahora que estás en Jesús y que has rendido completamente tu vida a Él, con mucha más razón sabes que Él te salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos de Dios. Una declaración tangencial en tu vida. En el momento que tú decidiste rendir tu vida a Jesús, arrepentirte de tus pecados y darte cuenta de que no puedes cumplir los requisitos que Dios tiene contigo, y corriste a refugiarte en Jesús, de ahí en adelante tú estás asegurado en Jesús. A pesar de que luches con el pecado sobre tu vida, si tu fe está puesta en Cristo, Dios ya no te mira a ti, ni tu inconstancia, ni tus fallas, ni tus caídas. Dios mira a Jesús. Y déjenme contarles un testimonio más corto. Esto me ha pasado varias veces con varias personas y agradezco mucho al Señor por eso.
pero recuerdo mucho una anécdota con un joven en el poblado que estaba caminando varios meses con nosotros en la iglesia, varios meses, y estaba esforzándose, ¿cierto? Venía de un mundo muy rumbero, mucho de todo, de toda la combinación de la rumba. Y había conseguido una noviecita cristiana, entonces bueno, no, pues porque ella iba, pues él se estaba pegando ahí también. Y empezó a hacer como cambios en su vida, de orar más, de asistir a la iglesia, de ya no irse a rumbear el sábado, sino ir al grupo de jóvenes y demás. Y recuerdo un día después de varios meses que llegó llorando muy quebrantado y me dijo: Johnny, ya la embarré, ya. Hermano, mira, ayer me fui, me embriagué, vomité el carro de mi mamá, le grité a no sé quién, a no sé cuántas. Por dicho, ayer acabé con todo. Ya, yo creo que aquí ya no hay vuelta atrás para mí. Y estaba muy mal, es decir, como muy avergonzado de todo lo que había hecho en la noche anterior. Decía, ya cómo es que Dios me va a amar así, yo me doy cuenta que esto no es para mí, ¿cierto? Esto no es la vida que yo puedo seguir, yo no soy capaz, esto es para gente muy valiente. Y a mí se me dibujó un rostro, una sonrisa en el rostro de oreja a oreja. Y yo decía, estoy muy feliz. Él dice después que él me quería pegar un puño en ese momento. Decía, pero este man, ¿por qué se está riendo si yo estoy diciendo que estoy en la cosa más inmunda de mi vida? Y yo le dije, mira, este es el momento más glorioso que haya pasado en tu vida. ¿Cómo vas a decir eso? Decía, porque por fin te diste cuenta por qué necesitas un Salvador, porque tú no eres capaz. Ese muchacho, eso fue como si le explotara en la cabeza algo. Y desde ahí la pasión de ese hombre por el Señor, todo lo que antes vivía, desapareció. Al darse cuenta que había un Salvador que había muerto en la cruz y cubierto toda la inmundicia que él tenía, todo su pecado, toda la desgracia que él era. Y créame que el Señor me ha dado la gracia de acompañar a varias personas en estos procesos, que llegan a mí y me dicen, mira, estoy llevado, estoy mal, no, yo creo que ya, y darles la oportunidad de conocer a Jesús ahí. Eso es entender el Evangelio, entender el amor absurdo de Dios con cristianos tan enclenques como nosotros. Es lo que cambia nuestra vida. Eso es lo que cambia nuestra vida. Por eso, mis hermanos, yo quiero orar por nosotros en este tiempo. Y quisiera que ahí con los ojos cerrados pensaras en esa pregunta que te dice: ¿cómo te está viendo Dios hoy? Porque créeme, que si tú te has arrepentido de tus pecados y has reconocido que no puedes vivir esta vida, que siempre que intentas la embarras, que por más que te has hecho metas no has podido alcanzar lo que quieres ser para el Señor. Créeme que si tú has reconocido ese quebranto en tu vida y has corrido a abrazar a Jesús como un salvavidas en medio de alta mar, como lo único donde tienes esperanza, hoy el Señor te está mirando con agrado. Y no sé cuántas cosas pecaminosas tengas en tu vida en este momento, y
quizás has estado caminando en mucha vergüenza y en mucha culpa. Pero si has puesto tu fe en Jesús, el Señor te ve precioso, preciosa, limpia, pura. El Señor solamente tiene una sonrisa sobre ti, porque no te está viendo a ti, sino que está viendo a Jesús. Y las puertas del cielo están abiertas de par en par para derramar su misericordia, su compasión, su bondad y sus bendiciones, aunque tú sientes que no la merezcas. Él te abruma con esa verdad. Por eso oro que el Señor traiga a tu vida de libertad. Libertad es el látigo que cada semana o cada domingo te recuerda: no cumplí, no fui capaz, otra vez la embarré, estoy mal. Y que hoy puedas recibir la gracia, la compasión del Señor, que te dice: te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Y la esperanza que trae el Evangelio de que Él va a terminar esa obra en ti. De hecho, que te promete que llegará un día en donde tú sí te veas al espejo y puedas ver a Jesús brillando en tu carácter, brillando en tu amor por el Señor, brillando en tu santidad, brillando en tus acciones, en tus decisiones, en tus sueños. El Señor culminará esa obra y ese día lo adoraremos por lo que Él alcanzó, por su gracia en nosotros. Y quiero decirte, si de pronto tú eres alguien que apenas está empezando a buscar al Señor, o que has intentado acercarte varias veces, vienes y vas, porque te frustra darte cuenta del poder que tiene el pecado en tu vida, que te jala siempre a malos hábitos, a malas amistades. Yo oro que el Señor quite de tu mente y de tu corazón esta idea de que la fe es un tema de normas, de lo que tienes que cumplir para encajar. Porque el Evangelio te dice que esta fe es para pecadores, es para el que no puede, es para el que se siente quebrado, es para el que ha sentido que ya no hay esperanza. Y si tú te sientes así hoy, yo te invito a que vengas a Jesús. Él no está esperándote como con una lista de lo que tienes que hacer para poderte aceptar. Está esperando que veas todo lo que Él hizo para poderte aceptar a ti, que ya todo está hecho, que solo necesitas rendirte y reconocer que lo necesitas. Ven, Señor Jesús, por favor, a nosotros y revélanos el Evangelio. Perdona las veces que hemos intentado lograrlo con nuestras propias obras, con obras de justicia. Ahora reconocemos que solo en Cristo hay salvación para nosotros.
que tú eres suficiente, que Jesucristo basta, que estamos completos en ti. Ven y trae ese reposo, ese descanso y esa paz que nos da la gracia de haber sido aceptados en el sacrificio de Jesús. Que esto sea un manantial que brota dentro de nosotros, que salta para vida eterna.